médico. Ya hay un vástago, hay un elemento rectilíneo que está tratando de corregir ese arbusto, ese árbol. ¿Ya? Al igual que toda la medicina, nos tenemos que ir a tiempo memorial. O sea, ya antes de Cristo ya estaban los primeros escritos de traumatología ortopédica. Ustedes saben, creo que alguna vez lo mencionamos acá, que toda nuestra historia, todos los avances en ciencia, en tecnología, en todos los avances que están relacionados a las guerras, ¿saben eso? No? El avance de la humanidad está relacionado a las guerras. Todo se va modificando para bien y para mal. Entonces, obviamente la traumatología, la medicina también tiene que ver, más allá de los procesos infecciosos y todo lo demás, pero la traumatología ortopédica sí tiene que ver con esto. ¿Ya? Y después, en adelante, sigue dependiendo de lo mismo. ¿Ya? Hipócrates, ¿cierto? El famoso juramento hipocrático que nos obliga a atender a algún necesitado como profesionales de la salud. Por eso es que juramentamos, por eso juramos al final cuando nos entregan el título, juramos, hacemos el juramento hipocrático. Habló Hipócrates como 4 siglos antes de Cristo, ya hablaba de luxaciones, hablaba de patologías congénitas de cadera, y otros trastornos, ¿cierto?, asociados a este desarrollo, a este crecimiento natural alterado. ¿Ya? Mientras que la palabra ortopedia se empezó a usar en el siglo XVIII. Aquí hay varios elementos fundamentales. ¿Ya? En el siglo XVIII hay varios cambios que tienen que ver uno. ¿Cuál es que usted, no se haga un poco, qué cree usted que pasó en el siglo XVIII? Más o menos por ahí. Ahora lo que le gusta ver series históricas, bueno, las históricas más conocidas a nivel medieval, pero hay una que tiene que ver con esto. ¿Qué eventos importantes ocurrieron más o menos por acá? No vayamos al siglo XX con Oppenheimer, porque ahí sí nos fuimos al final. Pero ¿cómo empezó todo esto? La Primera Guerra Mundial, ¿no? Un poquito antes. No sé exactamente, lo pueden buscar. Cuando aparecen las armas de fuego. Porque antes era a lanza y por lo tanto los traumatismos no eran tanto. Pero ahí aparece el armamento de fuego y la destrucción es mucho mayor, ¿cierto? Por lo tanto se empiezan a haber pacientes amputados, empiezan a haber lesiones mucho más agresivas, hay avance de la medicina y esos pacientes que antes se morían simplemente ahora ya se podían mantener, por lo tanto había muchas consecuencias, había muchos efectos colaterales en la guerra. Entonces por eso aparecen estos términos, ¿cierto? Y aparecen los elementos ortésicos. Y tratamientos conservadores. Obviamente ya después del siglo XX los avances de la ciencia y la medicina hacen que la cirugía permita mucho más correcciones desde el punto de vista quirúrgico. Quizás, claro, antes estaba esto con corsé y elementos fijadores externos. Obviamente después con los avances de la medicina ya se podían hacer intervenciones quirúrgicas aplicando vástagos a nivel vertebral, ¿cierto? Correctivos, cuando estas escoliosis son mucho más avanzadas. ¿Ya? Y nos vamos de lleno a reconocer esto que aprendimos en anatomía 1, creo. ¿Cierto? Dentro de las curvaturas fisiológicas naturales, en un plano sagital, dentro de las curvas fisiológicas, la lordosis, la cifosis, entender que cuando hay un aumento, hablamos de una hiperlordosis o una hipercifosis, y cuando hay una disminución de estas curvaturas, hablamos de una rectificación, ¿ya? Un aplanamiento. Hablamos de una rectificación cervical, de una rectificación lumbar. Y como todo en la vida de la salud o de la rehabilitación, todo el exceso es negativo. Conviene que las curvaturas sean muy acentuadas, ¿ya? Porque anatómicamente, ¿cierto?, quedamos en desventaja mecánica. Y tampoco sirve que existan estas rectificaciones
los aplanamientos, por lo mismo. ¿Ya? Según el señor Darwin, que seguimos evolucionando, seguimos modificando, nuestra estructura corporal se sigue modificando a nivel postural, tratando de adaptarnos a todas estas desventajas mecánicas. ¿Ya? Se supone que venimos de la cuadrupedia y de ahí es donde se forma la curvatura fisiológica inicial, que es la lordótica, y que tiene que ver, ojo, con el desarrollo evolutivo también en el crecimiento natural. Creo que en psicomotricidad, como si en asignaturas, ya vieron la evolución, ¿cierto?, postural. ¿La han visto eso ya? Psicomotricidad, no sé qué asignatura, donde van aprendiendo, o ahora, o neuro, que tiene que ver desde, ¿cierto?, los lactantes, cuando adoptan la posición sentado, cuando adoptan el control de cabeza-cuello, y ahí se van formando las curvaturas lordóticas, ¿ya? La lordosis cervical, la lordosis lumbar. Por lo tanto, toda esta acentuación nos va a generar desventaja mecánica, nos va a generar estrés mecánico sobre ciertas estructuras y debemos ser capaces de reconocerla. ¿Ya? Para entender que una simple postura lordótica, ¿ya? O sea, cuando existe una excesiva curvatura anterior, ¿cuáles pueden ser las estructuras que puedan estar generando dolor? ¿Cuáles son las estructuras, ¿ya?, o tejidos que se puedan estar inflamando o necesiten pasar por un proceso reparativo? Porque es sobre esas estructuras, sobre esos tejidos, en los cuales nosotros vamos a tener que tratar de influir o incidir. Vamos a aprender, ahora que vengo saliendo de la clase de fisioterapia con sus compañeros de tercero, que no todo, o sea, lo ideal no es ir a aplicar agentes físicos para aliviar el dolor. Porque puedo estar haciendo eso todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, siendo que podría haber corregido esto y no es necesario aplicar técnicas analgésicas. Si sé que ese dolor lumbar se está generando por un exceso de estrés mecánico entre las facetas articulares, ¿qué se va a estar aplicando todos los días calor? ¿Qué se va a estar aplicando todos los días masaje? ¿Qué se va a estar todos los días tomando un analgésico? Si voy a seguir estresando mecánicamente, voy a seguir en este contacto excesivo, en esta presión excesiva a nivel facetario. Si quizás era mucho más sencillo, mucho más simple, póngale comillas, mucho más simple reducir ese estrés mecánico modificando la posición, reeducando una postura. Quizás lógicamente si un paciente adulto, las cuales lleva 20, 30 años con esa postura, no lo voy a modificar de un día para otro. Porque vamos a ver que, bueno, con control motor, la postura tiene que ver con un tema, ¿cierto?, de engrama, ¿cierto?, mucho más complejo, que tiene que ver con patrones adquiridos. ¿Ya? No lo voy a cambiar de un día para otro. Pero sí basta que yo le indico el ejercicio en la cual disminuya esa lordosis, o sea, que haga un flexor a nivel lumbar y el síntoma va a disminuir. Es mucho más sencillo si yo pudiese corregir esta postura. ¿Ya? Pero para eso debo entender o reconocer cuáles son las estructuras que están generando el dolor. Entonces, por muy lógico que sea, y ojalá que esto debe ser lógico para ustedes, es obvio, ¿ya? Que dice la postura lordótica se caracteriza por la disminución del ángulo lumbosacro. Hay que ver cuál es el ángulo lumbosacro. Lo aprendieron en anatomía 1, pero que sí. Hay un aumento de la lordosis lumbar, un aumento de la inclinación pélvica, ¿ya?, y una flexión de cadera. Quizás en un principio para usted sea necesario y obligatorio aprenderse eso de memoria. Ojalá que no. Ojalá que no tengan que aprenderse esto de memoria, porque si aprenden esto de memoria, lo van a estudiar para la prueba y el día siguiente se les va a olvidar. Y mejor, una mucho mejor opción que aprenderse de memoria es entenderlo. Ver un paciente así y entender que está en una anteversión pélvica.
ver esa imagen así y entender que las espinas ilíacas ante los superiores van a bajar, van a descender. Es mejor así y entender que quizás el sacro está horizontalizado. Es mejor así la imagen y entender que las facetas se están impactando. Es mejor así y entender que va a haber una disminución en el ángulo lumbosacro. Solamente con la imagen. Insisto, más allá de aprenderse este texto de memoria. Que en la prueba se lo puede contestar así. Pero más allá de aprenderse de memoria, insisto, es mucho mejor que lo entiendan. Porque si no lo entienden y solamente se lo aprenden de memoria, mecanizado, a los 2 días se lo va a olvidar. Y después cuando quieran, o cuando les toque ir a práctica, y les toque, o a ustedes mismos les toque evaluar, eso que vamos a hacer taller, estamos en segundo año. Pero cuando en tercer año tengan que evaluar, ni se van a acordar de esto que se aprendieron de memoria para la asignatura de trastorno del aparato locomotor. Es mucho mejor entenderlo. Todas estas todos estos elementos que ustedes tienen que reconocer, por eso hablo yo de reconocer, tienen que entenderlo con una imagen. ¿Ya? Entonces, bueno, como siempre digo, estas imágenes son imágenes de libro. Hay que decir una imagen de libro es que está excesiva. O sea, para que aparezca en el libro es porque en realidad era grosera la alteración postural. ¿Ya? Pero de repente nos encontramos un caso así. Y después ustedes, cuando estén en KNT y se van a evaluar entre ustedes y van a encontrar, y ahí es cuando todos en su momento, cuando fuimos estudiantes, nos aparecían, nos encontrábamos todas nuestras alteraciones, todas nuestras pifias. Hoy mira, tenía que hablar, mira, ¿por qué no hago? No me daba cuenta. Y claro, una vez que ya lo vi, no se me olvidó más. Entonces, a donde lo veo ya, lo primero que veo es que no algo de mi compañero. Y lo vi en el laboratorio. No me había dado cuenta antes. Y ahí me di cuenta que de verdad mi compañera tenía una hiperlordosis tremenda y no duele, no, a su edad no le duele nada. Pero a los 30, a los 40, y si empezamos a sumar elementos negativos, sobrepeso, sedentarismo, lógicamente le va a empezar a doler algo. ¿Ah? Entonces nos vamos a encontrar con todo este tipo de alteraciones. La postura lordótica, entonces, obviamente hay una mayor acentuación de la lordosis, es lo primero, ¿ya? Pero no nos podemos quedar solamente con eso. No nos podemos quedar con que solamente se lleve un arco pronunciado acá, porque sabemos que existen otros elementos anatómicos que pueden confundir. ¿Ya? Cuando hay que debiese tener cierta lógica biomecánica, sí. Uno puede entender que se aumenta la curvatura, obviamente el sacro va a tender a horizontalizarse. Si hablamos de una anteversión pélvica, va a tender a horizontalizarse el sacro, pero no necesariamente. Quizás toma la radiografía no se ve tan horizontal, y quizás no era que el sacro estaba horizontalizado, sino que había esta anteversión pélvica generaba, ¿cierto? Aparentemente una hiperlordosis. Por lo tanto, más allá de la evaluación clínica, en estos casos, obviamente tengo que respaldarme con una imagen radiográfica. ¿Ya? Entonces tengo que ver el ángulo lumbosacro, tengo que ver el ángulo de inclinación pélvica. ¿Ya? La posición de la pelvis es fundamental. Si yo encuentro que hay un aumento de la curvatura lumbar, el aumento de la lordosis lumbar, es imposible que ese sacro esté en retroversión. No puede estar, si estoy mirando hacia allá, tengo esta curva lordótica así, la lordosis, es lógico que la pelvis esté en anteversión para que acompañe esta lordosis. Es imposible que haya una hiperlordosis lumbar y haya una retroversión pélvica. Está en contacto la lumbosacra. Por lo tanto, anteversión pélvica con hiperlordosis, rectificación o aplanamiento con retroversión pélvica. Tienen que ir de la mano, no pueden ir separadas.
¿Cómo puedo pesquisar eso? Por lo tanto, simplemente viendo cómo está la altura de la espina ilíaca anterior-superiores con respecto a la espina ilíaca posterior-superiores. Y ahí es posible determinar si existe una anteversión pélvica o una retroversión pélvica. Y eso es tan sencillo como entender que si hay un aumento de la lordosis y hay un dolor facetario, basta con que yo le pida que haga una retroversión pélvica y le va a aliviar el síntoma. Es súper sencillo. Ustedes que están ahí sentados. Primero, traten de sentarse derecho. Bajo el concepto que ustedes tienen derecho. O traten de sentarse con una buena postura. Traten de propioceptivamente sentir o percibir cómo está esa pelvis, en qué posición está esa pelvis en ustedes. Se supone que está en una posición relativamente neutra, a pesar que esa flexión de cadera que tienen por estar sentados más, como yo les pedí que se sentaran derechos, si se fijan, o quiero que ustedes sientan en qué posición está esa pelvis. ¿Y cómo la van a sentir más? Ahora que yo les voy a pedir que la modifiquen. Primero, que así como están sentados, fuercen o traten de hacer una anteversión pélvica, así mismo sentados como están. ¿Qué es lo que sienten en su columna lumbar? ¿Aumentó la curvatura lordótica o disminuyó? ¿O se aplanó? Disminuyó. Miren, de nuevo, sentado primero, así como sentados como están, relájense. Relájense, que les eches un poco, suelten el abdomen. Ahora a partir de ahí yo les dije que ya, siéntense un poquito más derecho. Ya, a partir de esa posición, derecho, en la cual están, quiero que fuercen una anteversión pélvica. Que me perturbe esa cámara porque si me pongo a hacer, van a hacer stickers en esto de anteversión. Entonces, por eso, quizás es menos entendido. Está grabando en todo caso la. Sí, no, este es mi pelvis. Anteversión. Retroversión. La anteversión involucra que llevo mi pelvis hacia adelante. La retroversión llevo mi pelvis hacia atrás. Cuando ustedes hacen así sentados como están, fuercen una anteversión. Ahora fuercen una retroversión. Esto yo se lo tengo que pedir a mis pacientes, yo se lo pido a mis pacientes. Así que, si no lo pueden hacer ustedes, ¿cómo después patudo se lo van a ir a pedir al paciente que lo haga? Primero tienen que hacerlo ustedes, primero tienen que entenderlo uno como Guinness. Esta anteversión, y ahora sí. Ahora se lo pido a mi paciente. Ya, ¿diferenciaron la anteversión de la retroversión? Ya. De nuevo, fuercen una anteversión. ¿Qué es lo que pasa con su columna lumbar? ¿Aumenta la curvatura o se aplana? Aumenta, ¿cierto? Si alguien encontró que se aplanaba, hágase eso. O quizás malentendió el concepto. Pero sí, si yo hago una anteversión, ustedes están sentados. Si estoy de pie, hago una anteversión, obviamente mi curvatura lumbar aumenta. Si yo pido una retroversión, mi curvatura lumbar se aplana. ¿Se acuerdan del caso clínico que vimos de la embarazada? El taller pasado, creo, no sé. Que yo les decía que al estar embarazada y aumentar el peso, el volumen acá, arrastraba mi columna lumbar hacia adelante, y yo les dije que ese lumbago es facetario. El paravertebral, claro, los palpos, sí, van a estar contracturados, siempre se contracturan. Pero el dolor que siente es facetario porque está aumentando la lordosis lumbar. Y al aumentar la lordosis lumbar, las facetas se impactan. Si ustedes estuvieran, como no están acostumbrados a sentarse bien y con una anteversión, no dudo, porque insisto, por más que suene repetitivo, son muy jóvenes ustedes y sus tejidos son muy lábiles, muy flexibles, no les va a doler. Pero yo si me quedo un minuto así, ya me va a empezar a doler. Si yo aumento mi curvatura. Porque las facetas se empiezan a impactar, empiezan a estar, o sea, más que impactar, se empiezan a comprimir, a presionar. ¿Ya? Y si ese paciente es crónico, ese paciente tiene 60 años y toda su vida, fíjense, toda su vida usó tacos, toda su vida aumentó la lordosis, porque tiene una forma particular de caminar. Y hay que entenderlo también, hay elementos socioculturales y que no suene a broma o a caricatura, pero sí hay personas, y voy a hablar de personas, no voy a hablar de mujeres, porque también hay hombres que, ¿saben?
que como que se ve más, se supone por patrones culturales que se ve como más atractivo que si se le ve más voluminoso la zona glútea. Entonces aumenta la lordosis. Y hay personas que caminan así. Y claro, uno puede decir, no, es que no sé, las modelos, las promotoras y los varones también que tienen que. Y aumenta la lordosis para que sea más voluminoso. Y más hoy día la palabra aceptación, y esos pacientes nos van a llegar. Esa es la realidad. Entonces, más allá por eso, más allá de lo caricaturesco, hay personas que trabajan todo el día de pie y que además tienen que usar taco, más en desventaja mecánica. Entonces, ¿por qué? Porque si uso taco me voy hacia adelante. Y si uso taco, ¿cómo corrijo? Aumento la lordosis. Claro. Cuando uno es joven, nada duele. Estoy hablando de músculo esquelético, no sé si hay otros dolores internos, pero las estructuras musculares o músculo esqueléticas no duelen cuando son jóvenes. Que cuando llega esa ya señora de 40 y tantos años y con un dolor crónico lumbar y uno la evalúa y claro, tiene esta postura lordótica, y le dice sí, que de los 17 años que uso taco, que he trabajado siempre en oficina y siempre, por eso son normas o patrones socioculturales de la época, no sé, pero esos pacientes llegan, ¿ya? Y será tan fácil como decirle, ¿saben qué? La solución es súper fácil, no ocupe más tarde, ahora que se cambió de trabajo, no ocupe más tarde. ¿Será esa solución así de simple? ¿Qué creen ustedes? A mí me pasó que también, mis primeros años, lo mismo, lo clásico. Yo aprendí que taco hace mal, entonces, no, páquese los tacos, zapatillas. Paciente obediente lo hizo, le empezó a doler más. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que le empezó a doler más? Porque el uso frecuente hizo que su cuerpo ya se acostumbrara a esa forma. No todo es teoría. Esto es lo lógico, la biomecánica, lógico que pase esto. ¿Sí? Pero una de las ventajas, una de las propiedades que tenemos es, está bien que dice su aporte, con eso me voy, pero el aporte preciso. Nuestro cuerpo, nuestros tejidos se adaptan a todo. Se adaptan a todo, por eso es que pueden llegar pacientes con una escoliosis de 30 grados y nadie se había dado cuenta, nunca le había dolido, porque nuestro cuerpo se adapta a eso. Nuestros tejidos también. Entonces es cierto esto que yo les cuento. Hay una persona que lleva 30, 20 años usando taco y yo bruscamente le cambio eso, me va a empezar a doler más, quizás no ya no me duele la faceta, pero ahora me duele otra estructura. Porque mi cuerpo ya estaba acostumbrado a eso, estaba adaptado a eso. Por eso es que las transformaciones tienen que ser progresivas. ¿Ya? Bueno, entender algo relativamente sencillo, podría decir para mí, algo tan sencillo, tan lógico como esto, hay que entenderlo. Pongamos la palabra relativamente sencilla para que ustedes no se sientan frustrados. ¿Ya? Aumento o una anteroción pélvica tiene que ir acompañado de un aumento de la lordosis, salvo que aquí haya una luxación, ¿cierto? Entre la última lumbar y el sacro. Y por el contrario, una retroversión pélvica, retroversión pélvica va a ir acompañada de un alargamiento lumbar. ¿Ya? Ahora esto yo le voy a, más allá de que la postura lordótica hace referencia a la lordosis lumbar, tengo que entender que, así como dije que la pelvis no anda sola, tiene que ir junto con la columna lumbar, y lógicamente la columna lumbar tampoco anda sola, tiene que ir, entonces va a sufrir procesos adaptativos también, en este caso hacia cefálico, por lo tanto la columna dorsal también se va a adaptar a ella y la columna cervical de igual manera. Entonces hablamos que una postura lordótica no tiene que ver solamente con la lumbar, sino que con toda una postura más general, más global. Estos patrones no son, a ver, todo lo que vamos a ver de ahora en adelante no tiene que ver con reglas fijas o establecidas. No quiere decir que una postura lordótica
100%, todos los pacientes que tienen postura lordótica van a tener estos hombros protruidos. No todos los pacientes van a tener los hombros rotados internamente. Uno los exagera, uno los acentúa desde el punto de vista verbal para poder entenderlo. ¿Ya? Son patrones comunes. Patrones comunes, ¿por qué? Porque fueron adaptativos a esa lordosis lumbar exagerada. Pero, ¿qué es lo principal? Más allá de reconocer y aprenderme esto, ¿cómo voy a yo determinar si esto se cumple o no? ¿Qué es lo principal en una rehabilitación? Parte de la rehabilitación, todo este proceso largo y extenso. ¿Qué creen ustedes que es lo principal? Creo que lo hemos mencionado un par de veces, o varias veces. ¿Qué aprendieron en semiología? ¿Alguien puede decir? Nada. ¿Algo aprendieron? ¿Qué aprendieron en semiología? Eso es lo básico. Si yo no sé evaluar, si yo no aprendí a evaluar, si yo no puedo evaluar, si yo no logro evaluar bien a mi paciente, si no logro tener un diagnóstico, ¿cómo voy a plantear soluciones? Y la evaluación me va a dar esto. Puede que, por más que lo haya visto en esta diapositiva, en la clase del profe tanto, puede que lo digan todos estos artículos, todos estos papers, puede que lo digan todos los libros, y todo coincide, todos los libros dicen lo mismo, los papers dicen lo mismo, el profe decía tenía razón, dice lo mismo. Por lo tanto, así debe ser. Y si el paciente llega, en vez de con los hombros protruidos, llega con los hombros. ¿No? Y uno dice, pero no cuadra. Bueno, y lo cuadra, ¿qué le vamos a hacer? Si es el paciente. Entonces no existen reglas fijas para él. Lo que nosotros aprendimos y reconocimos son patrones comunes, patrones habituales. Oye, ¿por qué son habituales? Porque son posturas adaptativas, porque se van a adecuar. Uno puede entender que un paciente no puede caminar así. No puedo caminar así. Por lo tanto, tengo que aumentar la lordosis. Y así voy sumando. Es lógico. Pero ¿puede que llegue un paciente así? Sí, puede que llegue, sí. Todo puede suceder. Por eso, más allá, yo no puedo decir, mira, con el diagnóstico, paciente con hiperlordosis, no, ¿para qué voy a evaluar si ya sé? Además, encima, todos los pacientes que he evaluado con hiperlordosis tienen estos patrones. No es un error garrafal. No puedo asumir ciertas conductas posturales simplemente porque los patrones son repetitivos. Siempre, siempre me puede llegar a decepcionar la regla. Por eso es que es fundamental en cualquier rehabilitación, ¿verdad? Cualquier paciente que ustedes conozcan y tengan que atender, yo lo hago. A partir de la evaluación yo sigo avanzando. ¿Cuáles son las fuentes de dolor? Esto es lo importante para el paciente y lo importante quizás para mí, porque recuerden siempre que el paciente no va a ir porque tiene hiperlordosis. El paciente no va a ir porque, ¿sabe qué? En la oficina todos me dicen que tengo hiperlordosis, por eso vine a consultar. ¿Cuándo viene el paciente? Cuando empieza a doler. Y aquí lo mismo, ojalá que no se tengan que aprender esto de memoria. Mucho mejor sería que lo pudiesen entender y sacar por lógica. Si tengo este aumento de la lordosis, ¿qué ligamento se está tensando? El primero, el que va por delante de los cuerpos vertebrales, el ligamento vertebral común anterior. Si hay un aumento de la curvatura, obviamente eso es lo que están ahí estirándose al máximo. Y si hay una posición constante, claro, porque yo puedo hacer esto y volver a la posición y quizás no va a doler. Entonces, todo el rato tensando, ¿no? Una de las fuentes de dolor puede ser el ligamento longitudinal anterior o el ligamento vertebral anterior. Otro elemento, el acortamiento del disco posterior, el estrechamiento del foramen
Entonces, cuando toman una resonancia, bueno, una radiografía no va a aparecer esto, más allá de la lordosis. En una resonancia no va a aparecer si ese ligamento está distendido o no. Es algo que esté desgarrado, que es poco probable. En la resonancia no va a aparecer esta aproximación de las facetas. Puede que sí, uno lo puede interpretar. Oh, están más o menos cerca, parece que están impactando. ¿Qué va a aparecer en la resonancia? Este abultamiento del disco. Diagnóstico, discopatía. Diagnóstico, hernia del núcleo pulposo. Diagnóstico, ruptura de los anillos concéntricos, más un estrechamiento del agujero de conjunción, agujero intervertebral. Entonces ahí, claro, discopatía, y ese se fue con ese diagnóstico. Y erróneamente, alguien, algún colega, alguno de nosotros podría pensar, sí, el disco está, mira, el disco está todo aplastado, está degenerado ya, eso es lo que duele. Peor aún, retrocedemos 10, 20 años atrás, a pabellón, operado. Y claro, intervenir quirúrgicamente y después kinesiólogo, porque después de operar hay que rehabilitar, ando en el kinesiólogo y el dolor sigue. Y el dolor no se lo digo, claro, me dolía EVA 8, ahora me duele EVA 6. Sí, pero ¿y ese EVA 6 por qué? Si ya limpiaron, ya el disco ya no está apretando ninguna estructura. Resulta que el dolor era más facetario. No tenían para qué operar el disco. Entonces, siempre debemos tener claro todos los elementos, todas las fuentes de dolor posibles. Y tal como yo les digo, y esa de verdad que es una apreciación muy personal, ¿qué les he dicho yo referente a esto? ¿Qué creen ustedes que duele más? ¿O qué es lo que duele realmente? La segunda, ¿no? La segunda. ¿Cómo? Abultamiento del disco. De hecho, les dije que algunos dicen que los discos no duelen. ¿Cuál es finalmente lo que duele? Uno que me haya escuchado. El cruzamiento, ¿no? Porque ahí está ya ¿Qué cosa? el nervio, ¿no? Ahí transmite dolor, ¿no? Cuando está el estrechamiento. Pero si no hay neuropatía. Claro, si hay un dolor ciático, ahí sí, el nervio culpable no. ¿Qué les he dicho yo en general en los trastornos? ¿Qué es lo que duele? Todo. Siempre. Les dije yo en las fracturas, y viene con el diagnóstico así, entonces lo más lógico, y sí, duele el hueso. Sí, se fracturó. Pero después por algo yo les agregaba esa pregunta, no incidió, o sea, una pregunta ahí porque es lo real, no porque quiera pillar, no porque quiera confundirlo, es lo real. Disculpa, Javier, que te mencione. Aparte de la fractura, ¿te dolía ahí la fractura? ¿Cuántas veces me dijiste, no me duele? ¿Te dolía? La rodilla, el tobillo. Cuando empezaba a entrenar más fuerte, ¿qué dolía? La musculatura. ¿Duele la fractura? Y alguien muy patudo, yo no me he fracturado, pues si no, si la fractura duele porque yo lo leí. No, si la experiencia, es lo real, eso es lo real. Entonces, ¿qué es lo que duele en las lesiones? Por más concretas que sean, ¿duele la lesión en sí? ¿El daño tisular en sí? Sí, duele. Si yo, practicando deporte, me desgarro el recto anterior del cuádriceps, es lógico que lo que me va a doler es ahí. Si hay un daño específico, súper concreto, un daño tisular, hay una ruptura de tejido, lógico que me va a doler ahí. Sí. Pero si yo empiezo a cojear, producto de esto, me ha empezado a doler la rodilla, me ha empezado a doler la cadera, me ha empezado a doler la columna. Se me van a sobreactivar otros músculos. Y resulta que me está doliendo más los bastos que el resto. Me está doliendo más los isquiotibiales porque producto de esto me quedé con un patrón flexor. No puedo estirar porque me duele. Y al final, ¿qué es lo que duele? Algunos más, otros menos. Es cierto, algunos podría decir, si hay una discopatía y vemos que está apretando el disco, o sea, el nervio, perdón, lógicamente, esa es la principal, aquí podemos ver, principal fuente de dolor, pero no es lo exclusivo, no es lo único. Entonces, en una hiperlordosis, lo primero que yo tengo que pensar
que el dolor es facetario. Es lo primero que ocurre. Por eso yo le diría, pónganse el nivel lordosis todo el rato. Tendrían que estar como una hora para que empiece a doler. Por eso es que no hago el ejemplo acá con ustedes. Pero si estuviese con adultos mayores, le digo, colóquese el nivel lordosis, van a estar 10 segundos y le van a empezar a doler a todos. Porque esto es el primer mecanismo que hay, la impactación de las facetas. Claro, ustedes pueden hacer hiperextensión y no les va a doler. La flexión, no. Esto es lo primero. Salvo que quizás estoy generalizando, quizás hay acá medio en su privacidad, medio oculto, y que ya sufre dolores lumbares constantes, y puede que sea porque tiene una hiperlordosis. Diagnosticada o no diagnosticada. ¿Ya? Cierto que les digo yo, es muy general cuando les digo que ustedes son jóvenes no lo ven, de tratar de simplificarlo. Pero yo les he contado, yo he sido paciente de 24 años operado por discopatía, y si fue operado de discopatía es porque tenía un historial. No es que hasta los 20 años no tenía nada y de un día para otro se me rompió el disco. ¿Ya? Entonces les decía que más allá de memorizarse esto, traten de entenderlo. Entonces la postura lordótica, ¿ya? Sucede esto a nivel facetario. ¿Logran entender esto? Es cosa de acordarse. Por eso les decía que en anatomía 1 era más fácil de entender cuando estábamos en el laboratorio y tomábamos una vértebra sobre otra y hacíamos este mecanismo de extensión o de osteoporosis y ahí veíamos cómo las facetas se impactaban. Y se las dedicaban más tiempo así porque era una postura ya, no fue una posición que la adoptaron, que yo les diga aumenten la lordosis o rectifíquenla. Si una postura constante es un patrón adquirido, lógicamente el estrés mecánico es mucho mayor. Bueno, y obviamente mientras más severo sea, ya ni siquiera están en contacto las superficies articulares, sino que empieza a ser un contacto de la superficie articular con el hueso directamente. Se entiende que la superficie del cartílago articular está preparada para eso. No podría decir, profe, pero ¿por qué duele si para eso está el cartílago? Para eso es una articulación, para decir una articulación sinovial, donde hay cartílago, hay líquido sinovial, hay membrana, hay cápsula. No tendría por qué doler, si para eso está. Sí, pero cuando es excesivo o cuando es acentuado, ya no hay contacto de la superficie articular, sino que hay contacto del hueso. Y bueno, y obviamente en una flexión lumbar esto se alivia. Simple. Hay una lordosis acentuada, si yo le pido un patrón flexor, tan simple como le pida que lleve sus rodillas al pecho, y voy a descomprimir, y se va a aliviar el síntoma. Cuando le digo que es algo sencillo, algo relativo, le digo por lo que le comillas, pues sabemos que no es tan así. ¿Ya? Si fuese así de mágico, uno se metería a YouTube, pues por eso que los videos de YouTube no sirven. Ustedes saben eso. En YouTube está todo. Bueno, en Internet está todo, en YouTube con mayor razón. Entonces, si a ustedes les duele, ya no le hace caso al profe, me duele el lumbar, voy a ver qué lo dice en YouTube y haga este ejercicio para el dolor lumbar. Para la hiperlordosis, haga este ejercicio. Y ya, ustedes lo van a hacer y van a ver que no se les quita el dolor, como decía el tipo ahí, el colega, fantásticamente. No, porque hay muchos otros elementos asociados. Y puede que ese paciente con hiperlordosis, ustedes le piden que haga, porque me ha resultado con todos mis pacientes. Entonces, haga esto, tómese la rodilla y va al paciente y trata de hacer eso y le duele más. ¿Por qué le duele más? Porque puede que lleva tanto tiempo que los paravertebrales están así de apretados. Entonces, al intentar hacer una flexión, va a tratar de estirar esos paravertebrales y en respuesta refleja que lo haga hacer el paravertebral, se apretan más. Entonces, ahí el dolor ya no era solamente facetario, sino que se sumaba además un dolor por espasmo muscular. Si no es tan fácil, yo a veces les digo es fácil ser kinesiólogo porque les digo anatomía 1 y con eso y un par de técnicas kinésicas y además un poquito de afecto. Es fácil ahí que los pacientes te agradezcan, siempre. A eso me refiero yo cuando digo que es fácil ser kinesiólogo. Pero todos los procesos fisiológicos o fisiopatológicos no son tan sencillos.
estamos aprendiendo en teoría. Dolor facetario, equipamiento doloroso, claro, la faceta está claro. Eso es lo que duele. Profe, está la respuesta correcta. Y si se la tiene que curar, bueno. Pero en la clínica, eso más, muchos más elementos. Que la musculatura, que el disco, que la artrosis, porque ya hay un tiempo, ya no es de ahora. Entonces ya hay que generar cuadros degenerativos. Peor aún, ya hay un tema de sensibilización central, porque las emociones, porque la frustración, porque no lo deja trabajar, porque no lo deja hacer deporte. Cúmulo de cosas que hace que el paciente llegue a tener soltero. O a nosotros. Musculatura potencialmente alterada, van a ver una disminución de la de. Ojo que hemos hablado solamente de la lumbar. Algo que hemos mencionado de la pelvis. Pero así como yo dije que hacia arriba la lumbar va a comprometer, va a afectar sí o sí a la columna dorsal y cervical, hacia podálico o hacia cefálico, la pelvis, como les decía yo, anteversión, reversión, pero no se mueve sola, se mueve con la lumbar, pero también se mueve a expensas de la cadera. Por lo tanto, va a influir la musculatura de la cadera sí o sí. Cuando ustedes están de pie, hoy, así se despiertan. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Esto yo lo hacía en gimnasia médica, una asignatura que después de existir era del plan antiguo. Yo hacía este ejercicio. Ya, de nuevo, párense, o sea, pónganse de pie derecho, o bien alineados, de acuerdo a lo que ustedes perciben, no sé. Ahora, en esa posición que están de pie, hagan una anteversión pélvica. O sea, van a aumentar la lordosis lumbar. La sienten así, manténganla ahí, mantengan esa posición. Ahora hagan el movimiento contrario, hagan una retroversión pélvica, o sea, van a aplanar la columna lumbar. Es un ejercicio de flexibilización, ¿ya? Un ejercicio para patologías lumbares, uno le pide a los pacientes que hagan esto. Después uno le pide que hagan diferentes posiciones, sentado sobre un balón suizo. En el caso de trabajo, yo en la piscina hacemos el trabajo con elementos de flotación. Hagan de nuevo una anteversión pélvica. Al hacer la anteversión pélvica, sientan que aumenta la curvatura lumbar. Ahora, si hay alguien que siente lo contrario, me avisa. Y lo evaluamos, pero realmente hay un patrón importante ahí. Y si hacemos una retroversión pélvica, se aplana la columna lumbar, ¿cierto? Ya, entendemos fácil ahí el mecanismo entre la pelvis y la lumbar. Ahora miren, vamos a hacer el mismo movimiento, pero céntrense, enfóquense en qué es lo que pasa en cadera. Hagan una anteversión pélvica. ¿Qué es lo que pasa en cadera? ¿Qué pasa con los músculos flexores? Con el psoas, con el recto anterior del cuádriceps. Cuando hago una anteversión pélvica, se distiende. ¿Qué pasa si hago una retroversión pélvica? Se tensa, se estira. Por eso cuando yo quiero elongar cuádriceps, le digo elongar el recto anterior del cuádriceps, le digo que más allá de que no se fuerce en la flexión de rodilla tanto, se va a tener que usted haga una extensión de cadera y ahí empieza a tirar más el recto anterior, porque está tirando de arriba, de la espinalidad anterior superior. ¿Qué quiere decir con esto? Que una hiperlordosis más la anteversión y la retroversión, que dijimos que van de la mano, ¿va a influir en musculatura de cadera? Sí. Tomen asiento. ¿No le pasaba a ustedes que no debe haber sido anatomía 2, no sé? ¿Eso lo hicieron presencial? Sí. ¿No le pasaba que cuando estaban en la prueba y querían ver los movimientos y se empezaban a tocar y uno veía la prueba tanto como... Yo le decía, si ustedes son sus propios torpedos, ustedes mismos, la clavícula, a ver, sube o baja. De ver, sube y baja también. Se va a sembrar, también se va a sembrar. Entonces, esto, igual, cuando estén estudiando para poder entenderlo, hagan la reversión, pónganse y vean, porque de verdad la musculatura sí, ahí se tensa y se distiende. Hay un compromiso, sí o sí. Esto también, de ahora en adelante se lo voy a repetir 1000 veces. Lesiones lumbares, hay que preocuparse de cadera, porque va a afectar cadera sí o sí. Y viceversa, lesiones de cadera,
va a afectar columna lumbar, pelvis lumbar. Y peor aún, cadera va a afectar, le decía, pelvis lumbar y va a afectar rodilla también. Lesión de rodilla va a afectar cadera, y como afecta cadera, afecta pelvis lumbar. Por eso es que una lesión, una meniscopatía no me puedo preocupar de la pura musculatura de rodilla. Hay que preocuparme de todo el segmento inferior, incluyendo columna lumbar. Y viceversa. Ahora, en estos trastornos o alteraciones del desarrollo, uno dice, escuche, ¿qué fue primero? ¿Habrá sido la musculatura de la cadera la que generó estas implicancias que provocaron una anteversión y una hiperlordosis? ¿O habrá sido que la hiperlordosis provocó estas alteraciones a nivel de cadera? En realidad hizo, ¿qué es lo que fue primero? ¿El huevo o la gallina? No sabemos, hay que empezar a especular. La cosa es que ya está, y hay que corregir ambos o todo, o sea, cadera y lumbopelvis. Entonces, musculatura potencialmente alterada, potencialmente, ¿por qué? Porque no es regla fija, tengo que evaluar, pero es lógico pensar que va a haber una debilidad en los flexores de cadera y de los erectores espinales, en esta hiperlordosis. La musculatura abdominal estirada y débil también. Si hay una hiperlordosis, la musculatura abdominal o el recto anterior, para entenderlo de mejor manera, va a estar distendido, va a estar debilitado. Con este anticipo vamos a inaugurar la segunda unidad, porque después viene otra posición y ya, pero lo vamos a dejar hasta acá. Esto es lo que se viene en la segunda unidad y esto es columna solamente. Pues tenemos que ver el tono inferior. Bueno, iba a decir que aprovechen las fiestas patrias para, este receso más bien, para estudiar esto, pero en realidad van a tener que estudiar para la primera prueba, ¿sí? Pero anatomía. Para el práctico, anatomía. ¿Ya? Eso. Dudas, preguntas, consultas. En la tarde vamos a hacer los últimos talleres antes del práctico. ¿Ya? Y les recordaba que el martes, próximo martes, posterior al receso, en esta misma sala vamos a tener la prueba. ¿Ya? La primera prueba, el martes 26. Y eso, muchachos, nos vemos a la tarde en los talleres.